del amor, la política y el universo. Rotundo sí. Bueno, bienvenidos a este quinto episodio, amigas. Hemos finalizado la primera temporada de este podcast. Amigas. Sí, hay que que tomar brindar. una, hay que emborracharse, ¿verdad? Borrachas empezamos, borrachas terminamos. ¡Eso! Bueno, hemos llegado lejos. Yo le ponía menos a este proyecto, no mentira. Tremenda confesión para el último episodio. Mentiras, Sí, es que mentiras. la verdad esto se acaba aquí, eso es Para nada, para nada. Hemos llegado lejos, qué bonito. Ya estamos en el quinto episodio y bueno, pues se nos ha cruzado un poco un nuevo año. En la mitad de la temporada queríamos haber acabado esto cuando acabó también el año. Por diferentes compromisos no la logramos, pero aquí estamos y creo que la segunda temporada se viene con cositas. Así que Sí, ya la estamos nada. planeando todo. este episodio va a estar bueno. Oigan, hagamos como un barrido, cómo empiezan el nuevo año, pues porque la gente lo conecta con 2025. Bueno, un nuevo año con muchos cambios. Nos mudamos juntas. Cerrando el año, Se entonces casan, no las tres, las dos. también la quiso, la verdad, mentira. Pero creo que ese fue un cambio como importante, cerrando y empezando el año, como una nueva casa, un nuevo espacio, trabajo con muchos retos, nuevos proyectos y creo que este 2025, sobre todo para nosotras aquí, se vienen proyectos bien interesantes y como el siguiente nivel de lo que estamos conspirando juntas, ¿no? Yo sí- Pues es como lo que yo veo. Yo siento que estamos en un momento chévere de la vida. Uno usualmente cuando empieza el año como que siente una energía particular, como, no sé, en un año yo sentí que era el año de cerrar ciclos. En otro año sentí que era el año de descansar. Y este año siento que es el año de nuevos proyectos, de lograr cosas, de alcanzar sueños. Siento como esa energía chévere del año. Y de acuerdo a nuestras últimas conversaciones, va un poco por ahí. Entonces, ese es como mi inicio de año. ¿Y tu Me gusta, amigas. Yo también siento que me pasa lo de mí, como que he tenido momentos en cada año y siento que este año es como el año de activarse mucho. De activarse mucho. He tenido también años en los que digo, este es el año de guardar un poquito de descanso, de estar más enfocada en otras cosas personales. Este es el año de lo personal, pero sobre todo de lo político. Porque lo personal es político. Boom. Hay algo, y es que en todas estas, como toda esta información que colocan sobre la energía del año, justo dicen que no es un año de nuevos comienzos. Sino como de cierre Sí. del anterior. Y y no solo como de cierre, sino como de consolidar cosas. Ok. Entonces, pues hay que ver si la energía que sentimos se une con la energía del universo para lograr todo lo que pues estamos soñando en ese momento. Pero yo creo que sí, o sea, es un año donde vamos a consolidar procesos que empezamos el año pasado o que empezamos hace un buen tiempo, entonces creo que podemos estar en sintonía. Mejor dicho, espérennos. Espérennos, además es año preelectoral. Ay, Amigas. yo pensé eso. Que hoy vamos a hablar de un poco la energía del universo, como lo ha planteado Emi, por eso vamos a arrancar con nuestras habituales cartas a las que les vamos a poner mucha energía para sacarnos unos mensajes bonitos de inicio de año. Sí. Y de ahí, pues yo revuelvo esta vaina. ¿No hay que revolverlo? Pues yo ya la había revuelto un Ay, poquito, pero pero no hágale, tiene hágale. energía. Métele tu energía, de tu flow, tu flow. Oye, pero mira, esa experticia. Sí, o sea, si vemos cómo empezó el primer episodio a este, estoy orgullosa de tu proceso. Amigas. Quiero esta. Ush, qué complicada esa carta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 18 también me va a sacar. Ah, complicada. me encanta mi carta. La amo. Vamos a ver qué tiene el universo, porque hoy vamos a hablar justamente de cosas que tienen que ver con el universo. Guau, está muy bonito. La mía también está Empieza hermosa. Cami. La mía dice, regálate tiempo, momentos de paz y felicidad. Agradece por este día y esta vida. Tu alma quiere. Oh, Linda. Me hay que gusta. bajarle un poquito el Sí, ritmo. al acelere, gorda. al apego A la ansioso. ansiedad. Bueno, el mío dice, lo que te emociona no es casualidad, marica, ¿pa? ¡Wow! ¿Qué es esto? Lo que te emociona no es casualidad, está conectado con tu propósito.
tu alma busca. Y debo Es que admitir, vamos a hablar de eso, Dios sí, mío. pero no solo eso, como que en estos últimos días he estado emocionada por cosas que vienen, entonces creo que me gusta mi carta. Yo también siento que estaba muy ligada con el tema y yo venía como pensando qué puedo decir del tema, qué puedo decir del tema y va por ahí. Mi carta dice, suelta, libera y evoluciona tus pensamientos. En este instante tu alma anhela. Guau. A mí siempre le salen las cartas de soltar. Sí, Como ya, amiga, estoy como aferrada a una cosa que no sé qué. ya basta. Amigas, y es por eso que hoy vamos a hablar de la carta que le salió a Ani, que es ¿casualidad o causalidad? Es la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy porque queremos hablar un poquito del universo, de si lo que nos pasa alrededor todos los días es producto de la casualidad, si las personas que conocemos son simplemente causalidad de las relaciones que nos ha dejado la vida o casualidad de haberlas encontrado en el camino, si las relaciones que hemos creado son producto de lo uno o lo otro, etcétera, etcétera. Es decir, si antes estábamos densas, hoy Re vamos a densas. estar muy densas. Vamos a Pero, estar solladitas. ¿quién quiere arrancar? ¿Qué piensan? Me curo. Pues yo no sé, bueno, pues entremos de una vez al tema. Yo creo que depende de lo que uno también crea y sienta, como en términos de cómo uno ve la vida. Si uno seguramente tiene la noción de que existe algo más allá, una energía, un Dios, bueno, en fin, como le quieran llamar, creo que ahí es cuando uno empieza a pensar en las causalidades y no en las casualidades, ¿sí? Como que todo lo que a uno le pasa tiene un propósito, pero creo que eso va a depender mucho de cómo uno ve el universo y la vida que uno transita. En mi caso, creo que empecé a creer ciegamente en las causalidades, porque al final, como que en un momento así uno no se da cuenta al principio, como que al final termina dando clic el por qué esta persona o el por qué esta situación o el por qué este momento. Entonces creo que es difícil además como confiar en esa causalidad, en que pasa por algo, pero también creo que es importante y bueno, creo que en algún momento, creo que en el primer episodio lo hablábamos y era la necesidad que nosotros tenemos también de depositar como esa, como a ojo cerrado, cosas que pasan. Como que tal vez sentirnos nosotros con el 100% del control puede ser aterrador y de cierta manera necesitamos un algo que nos sostenga más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces, creo que esa sería mi primera reflexión, como que depende de cómo cada quien ve El mundo, el mundo. sí, está bien. Yo creo que, digamos, no sé si hay una respuesta como tajante de lo uno o lo otro, o sea, no sé si necesariamente se excluyen. Yo creo que ambas cosas se pueden complementar hasta cierto punto, porque yo creo que, y lo reflexionaba también, estaba escuchando el episodio anterior y hablábamos mucho de la psicóloga y la terapia, y yo también lo reflexionaba mucho con la terapeuta de varias cosas personales, pero reflexionaba mucho sobre el tema del universo y sobre la, digamos, como la cercanía con lo espiritual en mi vida. Reflexionaba mucho sobre una frase que ella me mencionaba que me generó como mucha curiosidad y era que nada, más bien que todas las almas en el mundo estaban destinadas, digamos, como a un propósito y a encontrarnos por algún motivo. O sea, básicamente me dijo como el señor del taxi con el que te cruzas y al que pides por el Uber o lo uno o lo otro, todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Y eso me ponía a pensar como también como de una manera medio angustiante, como es, yo decía, pero pucha, o sea, esto ya es como excesivamente eh, causal, ¿no? Y no casual, pero eso también pues como que produce un poco de ansiedad pensar o creer que todo lo que hacemos tiene un fin y no simplemente que estamos dedicándonos a existir y ya, y a vivir. O que cada persona con la que nos crucemos debe dejarnos algo o debemos dejarle algo, porque si no, entonces no habremos cumplido un propósito allí. Y eso también creo que no está tan bien, o sea, no es tan sano. Pero pues sí es cierto que también debemos hacer como ejercicios de conciencia en el que no puede la vida pasar por nosotros y nosotros por la vida como si nada. O sea, Mm. creo que sí debemos tratar de encontrarnos y valorar mucho como por qué me ocurren las cosas que me ocurren. Y ahí también vienen, no sé, como esos malagüeros, ¿no? Como de ciertas cosas que están saladas,
por eso le pasa a uno lo que le pasa. Pues no sé, pero sí creo que son como ejercicios complementarios, los causales y los casuales. Creo que hay cosas que definitivamente uno a veces queda muy como esto, ¿de dónde salió? ¿Por qué se me está presentando esto si no tengo ninguna relación? O personas que conocemos que uno dice, pero si no tenía de ningún lado de dónde salir o surgir esta relación de amistad o lo que sea, ¿por qué se cruzan mi camino? ¿Casual, causal? Entonces yo creo que sí es como ver hasta qué punto lo uno o lo otro, pero no necesariamente creo que haya un único camino en ambas cosas, ¿no? Y obvio, como dice Dani, sí, también creo que es algo que depende de nuestra formación. Me parecería chévere que habláramos un poco de eso. Yo en lo personal ya lo hablaré más adelante a detalle, pero yo en lo personal he sido una persona que me he como acercado un poco más a la espiritualidad desde hace poco tiempo, o de manera más reciente, más bien. Ok. Y la espiritualidad, entiéndase, no como a la vieja loca, pues, del incienso, pero sí, como ciertas cosas energéticas chéveres. Ah, Eh, pero sobre todo también como cierta cercanía con algo, ¿no? Como entender que hay una fuerza que mueve el mundo. Hoy creo en Dios, digamos, como de una manera un poco más decidida, más tranquila, más sensata, más adulta, Wow. más reflexiva y no simplemente como con la creencia de lo que otros nos hayan enseñado, de lo que otros nos han cultivado y ya. Pero creo que para eso, para llegar a esos niveles también han pasado muchas cosas desde lo personal de cada quien que le permite hacer esas reflexiones. Entonces, pues yo lo dejaría ahí, no es excluyente necesariamente. cuando hablamos de ese tema, yo lo primero que pienso es en lo que desde el colegio, en la clase de religión nos hablaban y es el libre albedrío. A mí eso siempre me ha costado un montón porque entonces con el tema del libre albedrío nos dicen que todos tenemos todos y todas tenemos una historia escrita. Ya Dios, pues de lo que nos han enseñado, tiene una historia escrita. Pero aunque esa historia está escrita, tenemos libre albedrío. Entonces es rarísimo, porque si ya la historia está escrita, en teoría todas las decisiones que tome también están escritas, porque son las que construyen esa historia. Y cuando le pregunto a personas que van y te dan como esta enseñanza, dicen que aún Dios es tan grande y maravilloso y poderoso que te da la posibilidad de que tú tomes tus propias decisiones. Y yo recuerdo que muy chiquita empezaba a hacerme miles de historias en la cabeza, tipo, listo, mi historia está escrita, pero si yo tomo esta decisión voy por este lado y pasa esto, y voy por este lado y pasa esto. Entonces, todas esas historias ya están escritas y yo tomo la decisión de en cuál historia andar. Entonces, es una... Sí, es Me que reinició el Sí, el mundo como súper cuadriculado en el que todo ya está planificado. sí, entonces lo primero que me conflictuaba o me conflictúa todavía un poco, pero no digamos desde el conflicto de lo negativo, sino el que me pone a pensar mucho, Ujú. es en la existencia de ese libre albedrío y que va relacionado con la causalidad, porque en ese ideal o en esas ideas, pues yo las decisiones que tome me van a llevar hacia el camino, hacia uno de esos caminos que ya están escritos. Ujú. Entonces es un poco de cada cosa. ¿Ustedes qué piensan del libre albedrío? O sea, si en el podcast pasado estaba volada, en este estoy. Yo creo que cuando estábamos hablando de eso pensé en el multiverso. Si acá hay geeks como yo, como Marvel, siento que un poco es eso, el multiverso en Marvel. Es como la existencia de otras realidades alternas que nunca sabes. O sea, que tú nunca vas a Ok. vivir porque no es tu destino, por decirlo de alguna manera. Sí, yo estoy viviendo este mundo y otra persona, o sea, yo en otro mundo estoy viviendo otra cosa porque pues así lo destina. Y eso, por ejemplo, es un tema súper interesante porque yo lo he pensado como, ¿qué será que estamos como, o sea, que tenemos multiversos y que en otro universo Annie no es socióloga, sino es matemática y tiene ¿sabes? Otro camino. Uy, pero Eso, eso está muy relacionado con las almas y con las historias y con los pasados claro, y los Yo tengo que confesar que yo antepasados. también me he pensado qué está haciendo Emily en otros claro, es como, universos bueno, ¿qué alternos. estaríamos haciendo? O sea, nosotras acá grabando un podcast y en otro universo, yo qué sé, construyendo una nave espacial. Bueno, Incluso con la reencarnación. Mm, Tiene mucho que ver. entonces, pues cuando hablas de eso me parece un poco
me genera un poquito de ansiedad pensar que hay tantas posibilidades Sí, y que total. todas están escritas. Em, pero creo que uno se vuelve muy, o bueno, yo con el tiempo me he vuelto muy consciente de eso. Como, no sé, los eventos canónicos, oigan, estoy súper geek, pero los eventos canónicos, como que uno sabe cuáles son esas decisiones que van a mover tu transcurso de X o Y Eso es lo cosa. bueno de trabajar con squinkles. Estás actualizada a Total, todas las nuevas generaciones. pero Entonces ya sí. hablas de eventos canónicos, de trascendencia. Claro, pero es como, no sé, o sea, evento canónico cuando uno sale del colegio que tiene que decidir qué carrera va a estudiar, como que uno sabe que esa decisión va a dar sí, una vuelta a tu vida bien importante. Entonces creo que ese libre albedrío, es que además ese tema de la religión es re denso, pero creo que en últimas para unos es como el castigo divino, porque pues lo he escuchado en algunas personas, no sé, corríjanme, soy ignorante en el tema, pero creo que es un poco esa capacidad de decidir y forjar nuestro destino de cierta manera, como creo que ese libre albedrío nos permite determinar también o tener control sobre ciertas cosas que nos llevarán a otras. Entonces creo que vuelve a lo mismo, como tal vez si todo estuviera escrito, nuestra incidencia como seres humanos pasaría desapercibida, porque simplemente yo me dejo llevar por lo que ya está escrito. Pero creo que al tener libre albedrío es donde se pone interesante la cosa y te permite a ti, como en un videojuego, coger este camino o este Claro, camino. es que, digamos, una parte es como esa parte ansiosa que nos genera muchísima ansiedad, los millones de posibilidades, el si voy a tomar la decisión correcta, si es por ahí, si ese es el camino de todos los escritos que ese ser grande, inmenso, eligió antes o no. Y está la otra parte que nos podría de pronto generar una parte de seguridad, como de confianza, de saber que tomemos la decisión que tomemos, fue la decisión que ese ser antes eligió por nosotras. Eso le genera confianza a Ujú. la gente, el saber que ese camino fue escrito por alguien más grande y poderoso que nosotros. Yo tengo dos reflexiones. La primera es que, pues digamos, sobre lo que dice Annie, inevitablemente eso nos lleva a pensar como no solo en mundos paralelos, sino también en, pues digamos, como en estas situaciones relacionadas con la reencarnación y con otras cosas. O sea, quiero como abordar un poco más eso, como entrar más en detalle en eso, y es que yo sí creo, pues no sé si yo creo en la reencarnación o no, pero sí creo que hay ahí cosas muy interesantes para explorar como de nuestra vida, Sí. porque hacen sentido. Entonces, por ejemplo, no sé, en esa misma exploración que yo hacía psicológicamente de muchos factores de mi vida, encontrábamos dentro de esa lógica de si existe o no la reencarnación, que pues muchas de las actuaciones que uno es hoy en día pues se ven representadas también en cosas, personas, momentos de la historia. Entonces era como, bueno, ¿quién es, en mi caso personal, quién es Camila, qué representa hoy, qué hace? Y entonces era como buscarle un símil a esto en el pasado, como, y entonces tal vez la terapia nos llevó a tal punto de andar a decir, y, oiga, ¿y qué tal que Camila en una vida pasada hubiese sido, no sé, una mujer luchadora por los derechos de yo no sé qué cosa, o un hombre o otra persona, sí, o sea, no necesariamente las figuras del pasado son pues idénticas a las nuestras de si hoy somos una mujer en el pasado igual, pero sí las luchas o lo que representamos o ciertas características emocionales, como por ejemplo el carácter, la forma de expresarse. Entonces como que yo hacía ese análisis dentro de mis varias terapias, yendo al pasado, volviendo, obviamente analizando también algunos factores familiares y demás, pero encontrábamos y no me hacía, no me parecía descabellado, o sea, yo decía, me parece chévere, creo que eso hace sentido, yo no sé si existe uno la reencarnación, yo no sé si existe un más allá y nos volvamos a reencontrar o no todos, pero pues sí, hace sentido, ¿no? Cuando uno piensa en el pasado y dice, bueno, ¿y qué tal que una vida pasada yo haya sido, no sé, una mujer o un hombre que haya salvado vidas y por eso me duele la injusticia o por eso me opongo a ciertas cosas, o haya hecho activismo de esa época, ¿no? Entonces sí creo que tiene sentido y eso me parece chévere, como reflexionarlo y no quedarnos simplemente con lo que tenemos hoy, en el presente, sino mirar en el pasado también qué pudimos haber sido. Y dos, segunda reflexión
Tiene que ver, ya no me acuerdo. Pero a mí eso me parece muy interesante. Y mientras te acuerdas, em, digamos que nosotras, o bueno, yo el año pasado también estuve como explorando este espacio para entender. Entonces, les voy a contar la infidencia, me hice la carta astral, no, con una terapeuta, yo la concibo como una terapeuta holística de otros lugares, y era muy chévere cuando me entregaron la carta entender desde esos otros lugares quién es uno. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hablar. Yo, como que ella me decía, como ya entiendo por qué eres LGBT, y yo era como, ¿qué? Total. Y entonces ella decía como, porque tú estás en Urano y Urano es un planeta que representa lo que no es como normativo, ¿sí? Y tú tienes como una energía muy fuerte ahí y eso explica unas vainas. Bueno, es como para los que saben de astrología, bueno, eso puede sonar en chino para otras personas, pero era muy interesante entender eso, como que también hay otras cosas, por ejemplo, las heridas. Hay Ujú. heridas que yo tengo o bueno, eso me explicaba la terapeuta, que no son propias de esta vida, sino como de otros procesos que uno ha llevado en otros momentos, que se ven reflejados. Y pues yo no sé si estás pensando lo mismo que yo, pero Emi puntualmente tiene como una anécdota muy puntual con algo de ella, que explorando se da cuenta que puede llegar a venir de otro lugar. Sí, Entonces, que hace eso me sentido. Y parece uno dice, marica, esto tiene sentido. exacto. Entonces creo que en ese sentido, por ejemplo, es como una causalidad, como que uno también se Ujú. encuentra dentro de este factor de cosas. Y bueno, en la sociología, como que es claro que todos somos construcciones de lo que nos rodea. Entonces no es loco pensar que no es construcción también de cosas que pasaron antes de que incluso uno existiera como de forma consciente. Entonces, eso me parece súper interesante y súper chévere lo que dices, porque en últimas es como esta causalidad, pero que en este momento, con esa información, yo también tengo ese libre albedrío para decidir cómo manejo y transformo también esas cosas. Y como que no está todo dado, sino que yo también tengo que hacer un ejercicio consciente para lograr otras cosas. Entonces, es como un juego entre como si sigues por acá, vas bien. Si sigues por acá, eventualmente te vas a redireccionar, pero tú tienes la capacidad de escoger esos lugares que te equivocas o que te van a llevar como al siguiente momento. Algo que estoy pensando es que puede ser que algo suceda en nuestra vida y en relación con otras personas que para nosotros o para nosotras sea una causalidad, es decir, provocamos que sucediera, pero que para la persona, para otras personas sea una casualidad, porque no lo estaba esperando Esperando. Ujú. Ujú. o porque no fue esa persona quien lo activó. Entonces creo que pueden presentarse así como situaciones en la vida. Y también estoy pensando mucho en algo que mi mamá me ha dicho toda la vida y va muy en relación de lo que mencionaba Cami, de cómo nosotras hacemos que se activen cosas en nuestra vida. Ujú. Mi mamá siempre decía que uno no es responsable del lugar en el que nace, pero pues es responsable de lo que haga con su vida en el momento en el que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, eso va muy relacionado un poco con mi familia materna, que pues no crecieron en las mejores condiciones sociales y económicas, pero que cuando cumplieron cierta edad, no sé, 18 20 años, que ya tenían la posibilidad de elegir qué hacer con su vida, pues unos eligieron un camino Otros, en sí. el que les fue muy bien y otros han elegido otro camino en el que no les ha ido muy bien. ¿Qué han hecho algunos o algunas de ellas? Culpar a las personas que les precedieron, a sus papás, a sus abuelos, a su historia, y se han quedado con eso. Y ahí es donde va como la reflexión de mi mamá, y es que ellos han tenido la posibilidad de tomar otras decisiones y aún así no lo hicieron. Entonces, en este momento, su vida es el resultado de esas decisiones que tomaron Ujú. o que no tomaron. Y yo creo que uno tiene que ser muy consciente es decir, uno tiene que asumir esa Es responsabilidad. que esa es la vida. Sí, pero es como Dios, ¿sabes? Como que la gente dice como Dios tendrá un mejor lugar para mí o es culpa de Dios que me quiere ver o bueno, de este ente. Y al final es como, sí, pero asume tus responsabilidades y tus embarradas. Como que, y siento que eso le falta mucho a las personas en general. Y es como asumir esas decisiones que yo tomo, que eso tampoco es fácil,
¿sí? Como que si yo tomé una Sí. decisión y la cagué, pues yo también tengo que tener la suficiente valentía y responsabilidad de decir como asumo mi decisión y la cagué y por eso está pasando esto. Pero si yo tomo esa decisión, sale mal y entonces en vez de tomar esa responsabilidad se la chanto a la historia perfecta que tienen para mí, pues ahí también creo que se van en otras discusiones Claro, de de la hecho existencia. la Biblia dice, la que se sabe medio versículo, que la fe sin obras es muerta. Entonces, Qué eso linda. quiere decir Me gusta. que hay que ser diligente. O sea, nada va a suceder si tú no haces que suceda. Dios puede tener toda la disposición, Dios desde allá arriba como, dale, todo bien, yo te acompaño, No, soy fan total. número uno, pero si tú no haces que suceda, pues posiblemente no vaya a pasar nada, porque la fe no se trata de que tú lo pensaste y sucedió, sino que puedes tener todas las capacidades para hacer que eso que estás pensando sea una realidad. Sí, de hecho hay una anécdota sobre eso que me parece chévere, que me la cuenta siempre mi mamá y es como está una señora en medio, en la mitad del mar y es como, Dios mío, sálvame. Y Dios le manda como ¿qué? ¿Bote? No, primero le manda un salvavidas normal, pues, Sí. un flotador. Y la señora, pero Dios, pero ¿dónde estás? Pero no te veo. Luego le manda un bote. Y la vieja, pero ¿cómo así? Pero yo espero que vengas. Entonces ya la vieja se ahoga y Dios le dice, como marica, te mandé un flotador para que te salves, te mandé esto, lo otro. Y hace mucho sentido. O sea, independientemente o no de ciertas creencias de algunos, algunas es como de verdad la mitad, sino más de nuestra vida depende pues absolutamente de nosotros. O sea, obvio que hay unas cosas en esto que estamos conversando que son causales, que incluso son familiares, que cosas con las que uno tiene que cargar también en la vida. O sea, creo que también de escarbando el pasado uno entiende por qué uno primero es lo que es, segundo, porque algunas cosas pasan o no pasan en ese presente que uno vive y y esto también, por ejemplo, era otra reflexión que yo encontraba en medio de algunas terapias y de procesos bonitos y era cómo la relación con el papá y con la mamá tiene explícitamente y hace sentido de manera explícita con tu relación del presente en lo que tiene que ver con el éxito profesional, laboral y con el éxito sentimental en el amor. Entonces es un poco la lógica de si tú le das el chance de sanar lo que tengas que sanar en la relación paterna, sanas lo que tengas que sanar en la relación del éxito laboral y profesional y es necesariamente relacionada la una con la otra. Ok. Y si le das el chance de sanar todo lo que tiene que ver afectivamente con tu mamá, pues se te apertura un poco como el corazón a lo que venga sentimentalmente hablando. Entonces creo que Ok. también eso, pues digamos como de escarbar, pues ahí hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay karmas que uno carga, digamos como también de ciertas cosas del pasado, de las mismas estructuras familiares, cuando uno arma el árbol genealógico y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto por qué? ¿Hace sentido? ¿No hace sentido? Entonces uno entiende también como qué papel viene a cumplir al mundo, o si realmente pues no se trata de cumplir papeles y solo vivir en ese libre albedrío del que hablaba Amy hace un rato. Yo creo que más que de pronto cumplir un papel, de todas maneras, sí hay unas cosas que en las que uno, digamos, debe hacer Check. como un check y un rol. O sea, creo que sí hay unas cosas ahí importantes. Eso, por ejemplo, también explorando espiritualmente el tema, uno se encuentra con el hijo número uno, el dos, el tres, el cuatro, ¿qué significado tienen? Eso también tiene un efecto, por ejemplo. Entonces, si tú eres el hijo uno, eres el hijo de la mamá, el hijo dos es del papá, el tercero Marica, es y el de los esas dos, familias el latinoamericanas con 25 total, el hijos. cuarto es el de la familia, una cosa así, entonces es como, wow, o qué karmas tienes tú que sanar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en quienes nos reconocemos hoy como personas LGTBI, como así y demás, y es un poco como, pues también cuál es nuestro papel, ¿no? O sea, pues digamos, desde el punto de vista, porque llegamos a la vida de nuestros entornos a incomodar, qué significado tiene eso, de cosas que hemos hablado incluso en episodios anteriores. Y es justamente de pronto porque tenemos que sanar algo en esas heridas de esas relaciones genealógicas y en ese árbol, pues hay algo que nosotros tenemos esa tarea o estamos encomendados a resolver, ¿no? Y pues ahí hay muchas cosas, o sea, digamos, ahí hay mucho por hilar, ese tema es muy largo, como a profundidad, y pues quienes estudian de verdad el tema más desde lo astrológico, desde lo místico, desde lo espiritual, en fin, desde lo religioso, pues tendrán sus concepciones.
todas válidas, legítimas, chéveres, pero creo que lo importante también al final del día es que la gente, digamos, yo creo que sí es importante que la gente se cuelgue de algo en eso. O sea, al final del día, así sea un placebo o no, pues Total, sí, pues digamos que también total. uno como ser humano pues necesita descargar en algún lado la mierda del día. Y eso también es importante. O sea, si a la gente le hace feliz ir a una iglesia y pasar el rato allá, me pasa, a veces yo lo hago y se siente una descarga y le pones el problema al otro, llámese Jesucristo o quien sea, pues bacano, ¿sí? Puede que eso no resuelva los problemas de tu vida, pero por lo menos descansas en el día y dices, hey, tuve un ejercicio de conciencia sobre lo que estoy haciendo bien o mal o lo que sea y reflexionas, etcétera. Y lo mismo, pues, el que crea en el budismo y en otras tantas cosas, chévere. Pero al final del día yo siento no es del todo malo porque desde que tú no te pierdas en ese camino, ni sea como ese opio, pues, en el que tú desdibujes lo que estás construyendo a diario, a tal punto que todo se lo designes o la responsabilidad absoluta la pongas, como decía Ani, en eso o en ese factor externo, pues creo que está bien. O sea, si no es el caso, pues está bien. Si ese es el caso, pues hay que replantearse, porque pues la mitad de la vida de uno depende de uno. Total. Yo ahí tengo dos reflexiones, como diría una amiga aquí. La primera es que eh, va un poco en la línea de lo que decía Cami. Yo creo que el ser humano es tan complejo que no es capaz de simplemente existir y ya, o de sentir que las cosas pasan y ya estuvo. Tenemos como esa capacidad de pensar, de razonar, que finalmente entiendo y dice la gente es lo que nos hace humanos, humanas. Entonces, somos tan complejos que no podemos simplemente dejar que la vida fluya, sino que siempre estamos como pensando cómo fluyó, por qué fluyó y necesitamos ese punto donde descargar. Y dos, algo que se me vino a la mente y creo que es como mi conclusión, no quiero decir que estemos terminando el podcast, amigas, pero mi conclusión es que las las casualidades son causalidades inconscientes. Es decir, todo el tiempo estamos tomando decisiones que finalmente nos llevan a un rumbo, que nos relacionan con ciertas personas, que nos llevan a lugares o a experiencias distintas y pues son producto de nuestras propias decisiones, de nuestros propios intereses y a veces no los relacionamos porque no estamos todo el tiempo pensando que nosotros lo, lo activamos, Ujú. pero pues en algo están relacionados con lo que somos. Yo creo que una cosa que podríamos como diferenciar, no sé, lo voy a botar ahí. A ver, ustedes qué piensan y es como, yo siento que las casualidades pueden ser estas cosas tan cotidianas o como tan no eventos canónicos que pasan en el día a día, ¿sabes? Como que si, no sé, fui a hacerme el desayuno y encontré una salchicha y era la única salchicha, pues eso puede ser una casualidad, o sea, como que me comí la salchicha, ¿sí? Mientras que de pronto para mí las causalidades tienen que ver un poco más en línea hacia ese propósito o esa ruta o esa hoja de vida, pues no como de laboral, pero como esa ruta de lo que yo quiero hacer. Y algo que me parece muy importante y lo estaba pensando ahorita que estaban hablando y es el tema del propósito. Y es, yo sí creo, y creo que parte de lo que me ha hecho acercarme a este espacio como místico, espiritual superior, ha sido entender mi propósito. Em, Porque además en mi caso es como una pulsación tan fuera de lo natural, o sea, como algo tan innato y tan, sí, como algo que tan tiene que pasar que a veces es como, pero no lo entiendo. Entonces yo les he contado este cuento varias veces, pero por ejemplo, yo me peleé toda la vida con ser lideresa o con ser como una figura que resalta y defiende y hace. Ujú. Eso para mí mucho tiempo fue como quejarte, eran los mismos políticos de siempre, pero de cierta forma siempre terminaba en ese espacio, como, ¿sí? Lo mismo con la educación o con ser docente o el trabajo con juventudes y con niños, es algo que me llama, como que pasa porque tiene que pasar. Y entender eso me llevó a entender que de pronto sí, lo que tú dices, como mi propósito en este plano, porque pues acuérdense que hablamos de los multiversos, por lo menos en este, tiene que ver con eso. En este plano, las
causalidades de la vida me han llevado a tener que habitar estos espacios, entenderlos desde el lado también como del propósito que tengo en este plano puntual. Y eso también me permite vivir una vida más significativa en ese sentido. Me gusta. Como entender que por ahí va la cosa, me hace emocionarme, como decía mi carta, trabajar hacia eso y sentir que mi vida en últimas tiene un punto de llegada, que no es tan claro, o sea, no es como que a los 90 y logré un montón de cosas, pero que sí se sienten como en consonancia a lo que yo soy. Y creo que ahí es donde todo esto como que se cierra y mi conclusión sería esa, como casualidades, las cosas cotidianas de la vida que pueden pasar, como que hoy el vino sea este y no otro, pero una causalidad en últimas es lo que te termina a ti direccionando a lo que por defecto tu esencia eres y te termina llevando allá. Y creo que no solo me pasa a mí, les pasará a ustedes y es como se pelean 10.000 veces con una cosa y las 10.000 veces la vida se las vuelve a poner en el Peleando camino la hasta vida. que tú ya, perdón, es que se sonó. Hasta que tú dices como, ok, ya entendí el mensaje y camino por allá. Y cuando uno empieza a caminar sobre esas cosas, la vida también se vuelve un poquito más significativa y como con un propósito claro. A ver, yo cierro diciendo de lo que además escuchaba de Dani que me motiva mucho, y es tal vez con esta frase, y es que principalmente una vida sin propósito no vale la pena. Yo creo que eso es algo importante por reflexionar de este podcast, y es que, como lo decía al principio, no son excluyentes ambas cosas. O sea, lo causal es eso que, como yo estoy de acuerdo con Ani, me gusta su reflexión. Creo que lo causal es eso que permite construir nuestro propósito de las mil formas que sean. Es Ujú. decir, tanto con lo que fuimos en el pasado y porque tenemos la capacidad de reflexionar sobre eso, como lo que somos hoy y bueno, cómo nos pellizcamos y nos activamos hacia el futuro, como lo que impactamos en los demás. Creo que también eso es como un poco en el ejercicio de lo causal y lo casual, es pues qué tanta conciencia le ponemos a eso. Es decir, tal vez nosotros podemos hacer que algunas cosas no sean casuales, sino causales. Y eso Ujú. también hace la diferencia cuando de propósito se trata, porque si nosotros logramos que muchas de las cosas que hacemos pues sean causales y no simplemente que nos crucemos con un trabajo casualmente y lo dejemos pasar como si nada y nos dediquemos a trabajar toda la vida como si ese trabajo nunca hubiera pasado por nosotros y nosotros por él, pues no habremos hecho nada. Mientras que si le ponemos, digamos, como sentido y caminamos en clave de cuál es el propósito que estamos construyendo, tanto en lo personal como proyecto de vida, como en el impacto que le estamos generando a los demás, pues muchas de esas cosas se terminan volviendo causal, de la otra y terminan haciéndole eco y termina uno generando impacto en la vida de los demás y oiga, me gustó esto porque lo vi en lo que estabas haciendo y me gustó esta reflexión, o sea, desde este podcast en adelante, o sea. Yo ahora que venía escuchando nuestro capítulo del amor pensaba un poco en eso y es cuántas personas podemos estar impactando desde el punto de vista, en el caso sentimental, de sal de esa relación que no te hace feliz o sal de ese lugar donde no puedes ser tú o Ujú. acepta a esta persona por lo que es y ámala así porque de eso se trata el amor. Y creo que eso más allá de decir si nosotras tenemos o no la razón, porque ni idea, estamos también Total. en ese proceso de construcción, creo hace parte de nuestros propósitos de vida. Entonces yo creo pues sobre todo en eso y es que más allá de si es causal o casual lo que hacemos a diario, pues pongámosle nosotros el sentido también para que sea lo más causal posible y que cumpla el propósito de nuestras vidas, porque pues sin propósito no tiene sentido vivir, o sea, hacer que la vida pase por nosotros y nosotros por ella sin sacar lo mejor, amar lo que más se pueda, enamorarnos mil veces, frustrarnos mil veces, volvernos a enamorar, volvernos a motivar, trabajar con el corazón o lo que sea que hagamos, pues de lo contrario no tiene sentido. O sea, pues para eso, y si uno hiciera incluso esa reflexión en comparación con la vida de los demás, digamos, pues entonces uno diría, no, pues marica, eso se lo reflexionaba alguien en lo familiar a mi mamá y decía, usted se mata trabajando y yo, pues no puede que no tenga el mismo estilo de vida en 50 años, los dos vamos para el mismo hueco. Y es como, sí, pero pues, ¿cuál es la historia que construiste? ¿A cuántos impactaste? Yo creo que también hay que en eso ser ambiciosos. O sea, si le podemos marcar la vida a alguien y si la gente puede marcar nuestra vida, pues habremos hecho mucho también en nuestro plano. Yo creo que sí, al final, bueno, yo me hago mucho esa pregunta y es decir, tampoco ahora vamos a decir que los propósitos tienen que ser, ¿no? Pues como
O sea, nosotras que somos súper Sí, no ambiciosas, somos amigas. Gandhi, ya O no sea, fuimos. no, no, Es no. decir, nosotras, perdón, te interrumpo ahí. Nosotros porque, a ver, yo le he escuchado mucho a un amigo el tema del derecho a la ciudad, que Ujú. me parece una nota, ese Es un concepto. concepto bacano, sí. Y el derecho, y también el derecho a soñar, o sea, el derecho a soñarte con un proyecto de vida y de poder hacer ese proyecto de vida realidad. Realidad. Ujú. Y esa vaina en este mundo, en este territorio, es un privilegio el poder Así es. pensarse, siquiera pensarse un proyecto de vida. Entonces, tú que estás escuchando este podcast, Contáctanos, yo te digo. ¿qué estás haciendo para construir la vida que quieres? Claro, porque tenemos esa posibilidad, afortunadamente, pero hay muchas otras personas que, pues, uno, no van a escuchar probablemente nunca este podcast y no tienen esa posibilidad de pensarse qué causalidad activar para que la vida sea lo que esas personas se Quiere. imaginan. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que también esto va hacia la responsabilidad de que nuestra vida tenga sentido también por las personas que tenemos a nuestro alrededor, que no necesariamente tienen esas mismas oportunidades para que siquiera puedan pensarse en hacer algo significativo que para esas personas sea importante en sus vidas. Cierro mi paréntesis. Si quieres, ve Bueno, bajando amigos, nuestras preguntas vamos a mientras, ir cerrando. mientras yo termino esta idea y era eso, como nosotras tres somos viejas súper ambiciosas con nuestro proyecto de vida y no necesariamente se tiene que ser como un denominador para ese propósito. A veces un propósito puede ser como enseñarle algo a esa persona o dejar un mensaje en X o Y. El punto de eso es no ignoren esas causalidades que les botan el universo, Dios, Gandhi, lo que quieran creer en su vida. Y es como hay cosas que se van repitiendo. Y Trump. Como hay cosas que no mentira. Soltame. Pero sí, es como escuchen esas señales también de su gente cercana, de esas causalidades que de pronto les permitan construirlo. Y si nosotras por este lado, así como de activismo y de llamado a la acción, seguiremos como trabajando porque todos tengamos la posibilidad, todos, todas y todos tengamos la posibilidad de pensarnos ese proyecto de vida y tener ese espacio para hacerlo. Y eso implica tener unas ciertas necesidades básicas cubiertas y todo ese tema, pero para eso estamos haciendo política desde cada una desde nuestra trinchera. Entonces, pues sí, nada, como busquen sus causalidades, creo que ese es el gran... Yo quiero cerrar con algo, y es que aunque le hemos hecho mucha fuerza a las causalidades, yo sí creo que las casualidades existen. Sí, Sobre todo porque yo creo que fue una casualidad Haber que conocido a Ani. no, eso definitivamente no fue una casualidad. no, ella lo trabajó y Sí. lo hizo real. Creo que fue una casualidad que un día estuviéramos sentados en la casa de Cami hablando de temas y diciendo hagamos un podcast. Pero fue una causalidad el hacerlo. Y el que hoy estemos acá grabando nuestro quinto episodio, cerrando Wow, nuestra sí. temporada, haciendo este sueño, esta meta realidad. Creo que fue una Una casualidad. una causalidad muy trabajada, pero que nació de una casualidad. Qué lindo eso. Me gusta. Me gusta. Amigas, vamos a sacar. Pero ¿qué pregunta le vamos a hacer? Ok. ¿Qué pregunta quieres hacerle? Pues, oye, Yo este creo que no hay tema. que, no hay que No, yo pensarla creo que mucho. Casualidad o causalidad. A ver qué nos dice el universo. Pues sí. ¿Causalidad o causalidad? me dieron nervios y todo. A ver. Pues yo también sentí como una energía Sí, linda, chévere, como de. interesante. Ok, Universe. ok. Yo creo que me regañaron. El El universo. universo me regañó. Yo les digo por qué. A ver. Guau. ¿Tú qué? Cool. No, que empiece Cami que dijo wow, cool. Energía positiva. Ok. Ok. Y energía positiva dice, llénate de amor, inspiración y felicidad. Enfócate en todo lo bueno que tienes. Por pequeño que sea, marica, esto me cae en el corazón. Vibra con energía positiva y sobre todo agradece.
Qué hermoso. No solo responde a la Bellísimo pregunta, es. sino creo que te pega a ti. Sí, total. Amigas, yo creo que si les pregunto cuál me salió, ustedes tienen que saber. Soltar. No, ¡Soltame! no, Aureliano, buen día. Bueno, esa me soltame, salió buen punto. como 3 de 5. ¿Cuál? Me lo va a tatuar. Uy, bueno, tampoco. ¿Agradecer? ¿Algo así? Vivir aquí. Y ahora. Sí, sí, sí. Mónica, Ya, soltame. ya soltame. Vivir aquí y Así. ahora. Vamos a insertar el clip de los otros episodios, mentira. Explicándola. Marica. No, más adelante, creo. Ya. Vivir aquí y ahora. Señora, disfrutar el presente para evitar el tiempo y el lugar, valorar lo que tienes sin enfocar tu energía en lo que te hace falta. Recuerda que el presente es un regalo. Marica, sí, esa la ha salido mucho. Demasiado. Pero por algo será, Por algo el será. universo te quiere hablar, marica, y tú no lo escuchas. No es una casualidad que te salga. Bueno, yo digo, bueno, voy a decir, a ver, la mía sale meditación y digo que puede ser un regaño porque puede ser el universo, ya lo leeremos, diciéndome como, ¿qué haces preguntando eso? Como, conéctate conmigo, pero vamos a ver qué dice. Sí, pero también es como suelta algunas cosas y descansa. No, o tal vez como conecta con O lo que... concéntrate. Sí, no sé, pueden ser muchas cosas, la verdad. Mm, Puede marica, ser nada ni más siquiera lo calma tu encuentro. cabeza que va a 1000 por hora, no sé. Ni siquiera aparece. Ah, entonces... Ya. Meditar te permite encontrar espacios de sanación y calma. Es un momento para encontrarte contigo mismo, para dejar fluir los pensamientos, encontrar equilibrio y reconexión interior. Lindo. A mí Lindo, estas ¿eh? cartas siempre me resetean, me parece chévere. Me gusta este Sí, episodio. es lindo, es lindo. Bueno, Bueno, nos escuchamos en la nueva temporada. oigan, se vienen cositas para la nueva temporada, ideitas, síganos en nuestras redes sociales. Y nos vamos a pensar algo chévere Chévere. para encontrarnos. Sí. Sí. Vienen espacios presenciales en esa nueva temporada. De rotundas, bueno, Bueno. nada, amigos. Adiós. Bye bye. ¿Cuánto? 50, que pueden tardar 51 y 15, como 45 por ahí. Sí, pueden ser 45. Amigas, me aprendí como tiene que ser. Tómense. Del amor. La política. Y el universo. Rotundo sí.